Eh, bueno, a ver, yo propongo lo siguiente. El tema es un tema, por supuesto, un tema muy vasto, que tiene muchas aristas. Perfectamente podríamos dedicar este curso completo de formación a este tema, que es el tema de la filosofía del peronismo, de la filosofía política de Perón. Yo voy a hablar hoy, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la filosofía política de Perón. Ese es el tema de hoy. Eh, Porque parto de la hipótesis de que Perón, además de ser, como todos sabemos, un expresidente, un conductor, el fundador del peronismo, nos dejó una filosofía política, ¿no? Entonces, voy a hablar de la filosofía política de Perón, que por supuesto no es fácil de reducir en un tiempo acotado, por lo cual voy a dar digamos, algunos títulos, ¿no? Además, quiero decir que por lógicas razones, yo no puedo saber los niveles digamos, de involucramiento, de aproximación al tema de todos los presentes. Sería imposible eso. Por lo cual voy a tirar algunos disparadores, y en la idea de que sobre el final, cada cual o quien le interese, nos haga saber sobre qué nos gustaría profundizar. ¿Eh? Algunos grandes, pero que intento que sean sustanciosos, digamos, y luego en un momento final, que espero sea prolífico, en base a preguntas, comentarios, dudas y debates, podamos profundizar algunos de esas aristas de la filosofía política de Perón. Eh, y eh, la idea sería tratar de direccionar, esa sería un poco la hipótesis de trabajo de hoy, direccionar esas múltiples facetas de la filosofía política de Perón a algunos debates del presente, ¿no? Es decir, lo interesante es ver qué podemos recoger, cómo revisitar la filosofía política de Perón, que es compleja, que es multifacética, a propósito de algún debate actual de la política argentina. Esa sería un poco lo que voy a intentar hacer, ¿no? Es decir, revisitar el pensamiento de Perón, la filosofía política de Perón, eh, tratando de orientar esa recorrida, esa recuperación de la filosofía política de Perón a propósito puntualmente de un tema, digamos, que me parece que está hoy eh, ordenando el debate político argentino. También es interesante, me parece a mí, aprovechar esta reunión para esclarecer algunas cosas, ¿no? El peronismo, como todo movimiento después de una derrota, está sometida a ciertas confusiones doctrinarias, diría yo, ¿no? Estamos en el marco de ciertas confusiones y vamos a tratar de aclarar algunas de esas confusiones. Algunas, por lo menos ese es el intento, veremos cómo sale. Bueno, vamos a los bifes. Eh, ¿Por qué digo filosofía política de Perón? Perón, quiero decir, Perón dejó una frondosa herencia textual, ¿no? Una frondosa herencia, además de realizaciones, que todos conocemos más, dejó una frondosa herencia textual. Hoy estaba haciendo un repaso para este curso y anoté 14 libros. Perón escribió 14 libros. Y no hablo de reportajes, eh, conferencias, discursos, no, libros orgánicos, 14 libros. Eh, y esos 14 libros recorren, yo diría, una cierta consistencia conceptual. Eso es importante también marcarlo, ¿no? Lejos de ver a Perón como una figura de alguna manera que se fue acomodando a los tiempos, en parte lo hizo, ¿no? Pero en base a una coherencia doctrinaria. Eh, que el mismo Perón nos va a indicar, Perón en más de una ocasión, cuando tiene que señalar dónde está el núcleo de su pensamiento, de dónde hay que leerme, digamos, dónde está mi pensamiento más medulosamente expresado. Y Perón siempre vuelve a los mismos libros, siempre menciona los mismos tres libros, menciona tres, dónde estaría la clave de su filosofía política. ¿Cuáles son esos tres libros a los cuales conviene ir primeramente, más allá que sus 14 libros nos interesan? Son Conducción Política,
la comunidad organizada y el modelo argentino para el proyecto nacional, que él no alcanza a mencionarlo como un libro que hay que leer porque se muere, ¿no? Pero lo llama mi testamento político, ¿no? El modelo argentino. Ahí está, esos son los tres libros que Perón siempre nos recuerda. Empieza el modelo argentino diciendo, para leer el modelo argentino, primero que hay que leer conducción política y la comunidad organizada, ¿no? Y en conducción política, dice Perón, recuerda, en conducción política, Perón son una serie de cursos que él da a aspirantes a dirigentes del justicialismo en el año 51, conducción política, donde Perón intenta enseñar a conducir, ¿no? Si bien él cree que no se puede aprender del todo a conducir, el conductor para Perón es una figura excepcional, pero él intenta enseñarnos a conducir, en conducción política. Y ahí Perón define qué es un conductor. Esto es interesante, ¿no? Perón recorre en conducción política tres tipos de liderazgo, recordemos, el caudillo, el político y el conductor. De los dos primeros, él tiene una visión muy negativa de los caudillos y de los políticos, ¿no? Si bien generalmente el revisionismo intenta definir a Perón como un caudillo discutiendo con la historia liberal, Perón no le interesa no le interesa ese llamado caudillo, ¿no? Yo no soy un caudillo, para Perón el caudillo, recordemos, es lo que de alguna manera medra con la que él llama la masa inorgánica, es decir, un pueblo sin rumbo, ¿no? Entonces, el caudillo no es, político tampoco, pero dice yo como político yo soy meramente un aficionado, dice Perón, tampoco es un político. Porque para Perón el político, recordemos, es o el táctico, es decir, el instrumentador de decisiones que no toma, el político, o es un faccioso, si alguien que trabaja por el interés personal o de grupo. Entonces, yo caudillo no soy, político tampoco. ¿Qué soy? Dice Perón, un conductor. La teoría de la conducción es clave para entender la filosofía del peronismo, ¿no? La teoría de la conducción, de la cual no me voy a extender acá, pero sí me quiero detener en qué es lo que define un conductor. ¿Qué es lo que define un conductor para Perón? Es decir, ¿qué es lo que hace que él sea un conductor y no otra cosa? Es decir, ni un caudillo ni un político. Y eso Perón es bien claro. Él dice, lo que define al conductor es dar doctrina. Dar doctrina. Es decir, dotar a esa masa inorgánica, si convertir la masa inorgánica en un pueblo organizado, dice Perón. Es decir, en darle a esa masa inorgánica un rumbo, un horizonte, un sentido estratégico, una doctrina. ¿Mm? Entonces, para el peronismo y para Perón, la doctrina, es decir, un cuerpo de ideas, un sistema de valores, retengan este concepto, sistema de valores, un sistema de valores que organice la vida en comunidad. Eso es el peronismo, un sistema de valores en forma de doctrina que direccione el sentido de una comunidad, es decir, que permita que esa masa inorgánica que produce caudillos devenga en un pueblo organizado que tendrá un conductor. ¿Eh? Una cosa que hay que señalar acá, y me interesa marcarlo, es que digamos, lo digo de la siguiente manera. Ninguna de las grandes figuras que tuvo el peronismo posteriores a Perón serían para Perón conductores. Repito, ninguna de las grandes figuras que tuvo el peronismo después de Perón serían para Perón conductores. Ni Menem, ni Cristina, ni Néstor, ni Dualde, me despojo acá de simpatías, me despojo de simpatías y de antipatías. ¿Por qué? Porque lo que define al conductor es dar doctrina. ¿Tá? Entonces, eh, detenernos, si Perón nos está diciendo, si él nos dice, lo que me define a mí es ser un conductor y lo que define al conductor es dar doctrina, por lo tanto, compañeros y compañeras, prestemos atención a esa doctrina, porque de alguna manera hay un sistema de conceptos permanentes, trascendentes, dice Perón, que, bueno, que son los que tienen que guiar nuestra, nuestra acción, nuestra acción como movimiento en estado de fundación, porque cuando Perón escribe eso, el peronismo estaba naciendo, 1951, estaba en proceso de constitución de su proceso histórica, digamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de en qué consiste, y cuál sería la pista de esa doctrina, cómo iríamos a la pista de esa doctrina que Perón se esmera en señalar,
cuán sustanciosa es, cuán importante es volver a ella, ¿no? Yo soy de los que cree que todo el tiempo hay que volver a Perón, ¿no? Todo el tiempo nos brinda enseñanzas que tenemos que volver a recorrer, solo que por supuesto no las recorremos igual en cada tiempo, eso es obvio, ¿no? Es decir, cada momento histórico implica volver a esa obra de manera selectiva, de manera selectiva, porque la Argentina actual no es la del 40, no es la del 70, ni siquiera es la del principio del siglo XXI. Entonces, los tiempos mutan. Ahora, el cuerpo permanente de ideas de Perón sigue vigente y hay que saber cómo volver a él. Entonces, ¿cómo se vuelve a ese sistema de ideas? Hay que saber volver, hay que saber recuperar selectivamente ese pensamiento sustancioso de Perón. Eh, y sobre esto pretendo dar algunos ejemplos en esta reunión, sobre cómo volver, cómo saber volver al pensamiento permanente de Perón, cómo saber volver. Esta es la clave del buen dirigente político, ¿no? Cómo saber volver, ¿sí? Cómo saber sintonizar con esa enseñanza, ¿no? A veces sintonizamos bien y a veces sintonizamos mal, ¿no? En mi opinión, los buenos y malos tiempos del peronismo han tenido que ver en gran medida con eso, en haber vuelto bien o en haber vuelto mal al pensamiento. Por supuesto, el pensamiento de Perón no agota al peronismo, ¿no? El peronismo es un fenómeno histórico, es un fenómeno donde hay muchos actores, pero en el pensamiento de Perón está, me parece a mí, una clave sustanciosa. Entonces, ¿en qué consistiría o qué podríamos decir de ese cuerpo de ideas que Perón llama doctrina? No lo llama ideología, esto es importante, ¿no? Perón nunca llama al peronismo una ideología, es una doctrina, ¿no? Y esa diferencia no es terminológica, ¿no? Porque Perón cree, y lo anticipo ahora, que la doctrina contiene ideologías. Contiene ideologías. Que- Perón, ¿qué son las ideologías para Perón? Las grandes ideologías de Occidente, ¿no? El liberalismo y el marxismo, ¿no? Es decir, las ideologías son las grandes sistemas de ideas que dio Occidente, ¿no? Previas al peronismo, el liberalismo y el marxismo. Entonces, Perón siempre concibe la doctrina no como una ideología, sino como un sistema de conceptos que puede albergar selectivamente, albergar en clave latinoamericana lo que es recuperable de esas ideologías. ¿Sí? Que es recuperable en una síntesis superadora de esas ideologías, siendo que el peronismo no es una ideología, sino una doctrina nacional, dice Perón. Es una doctrina nacional latinoamericana, ¿eh? Que puede albergar, superando las distintas ideologías. Entonces, ¿en qué consistiría esa doctrina nacional de Perón? Bueno, y ahí es inevitable hablar de la comunidad organizada. ¿No? Dije tres libros: Conducción Política, a la cual me referí rápidamente a propósito del rol del conductor, que es el que da doctrina, ¿no? Y La Comunidad Organizada, que es un poco el libro donde Perón hace gala de su erudición filosófica, ¿no? Eso también es interesante. Si uno lee La Comunidad Organizada, usted sabe que es un libro, La Comunidad Organizada, es un libro que ya nadie discute, que Perón lo escribió con alguien. ¿Sí? Alguien colaboró con Perón para escribir La Comunidad Organizada. No sabemos quién es. Hay un secreto muy bien guardado por Perón, que es quién lo ayudó a Perón a escribir La Comunidad Organizada. Nadie sabe, nadie sabe. Todos los que nos dedicamos a estos temas hemos hecho sesudas investigaciones y no hemos descubierto quién ayudó a Perón a escribir La Comunidad Organizada. ¿Y por qué sabemos que lo ayudaron? Y porque era imposible que un militar citara, no sé, 114 filósofos. Imposible, imposible. Sería un militar muy extraño. Alguien que pudiese mostrar tal versación filosófica, y yo la tengo, digamos, tal versación filosófica. O sea, Perón, alguien lo ayudó a escribir ese libro, donde Perón hace gala de una, eh, de una Perón era un hombre muy formado, ¿no? No sabía tanto como escribe en ese libro, pero era un hombre de una gran formación, un gran lector, de una gran formación también filosófica, aunque no solo, y escribe La Comunidad Organizada. Lo primero que hay que decir La Comunidad Organizada es donde Perón lo presenta ese libro. Esto es muy interesante, ¿no? Ese libro surge de un discurso que da Perón en 1949 en el Congreso de Filosofía de Mendoza que él mismo organiza.
Si en 1949 el Estado peronista, con Perón a la cabeza, organiza el Congreso de Filosofía más importante de la historia de América Latina. Retengamos esto, el Congreso de Filosofía más importante de la historia de América Latina, el Congreso de Filosofía de Mendoza de 1949, que lo organiza, si Perón lo promueve, el Estado Nacional promueve un Congreso Internacional de Filosofía en Mendoza, al cual concurren casi todas las principales figuras de la filosofía mundial, casi todas, no todas, pero casi todas. Y Perón no va, digamos, va al Congreso y no va al Congreso a saludar y a comer canapé, sino que va y presenta la comunidad organizada, es decir, presenta en ese Congreso lo que va a ser luego una de sus bases fundamentales doctrinarias, la comunidad organizada. ¿Y por qué es importante esto? No solo porque él presenta un libro allí, sino por qué lo presenta. Y lo presenta porque en 1949, después de la segunda posguerra, Perón considera, y esto es interesante para entender el lugar del peronismo en la historia, considera que el mundo está en peligro. El mundo está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Bueno, ni más ni menos porque viene de dos grandes guerras mundiales. La primera y la segunda, que acaba de terminar, y donde además en esa segunda guerra ocurre algo especialmente escandaloso, que es la aparición de la tecnología nuclear. Es decir, la técnica, lejos de lo que pensaba la modernidad, que era sinónimo de progreso de los pueblos, había demostrado en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra que podía ser sinónimo de autodestrucción del género humano. Es decir, la humanidad, por primera vez en la historia, piensa Perón, lejos de progresar, construye un mecanismo para autodestruirse, la tecnología nuclear. Es decir, todo el progresismo liberal del siglo XIX había sido en definitiva una impostura, un progreso trucho, digamos, porque en nombre del progreso, la humanidad, el occidente liberal, había creado las herramientas de su propia destrucción, es decir, de la desaparición de la especie humana. Estamos hablando de eso. Una cosa importante para recordar acá es que Perón está convencido de que el mundo va a una tercera guerra mundial. No solamente Perón pensaba eso. Si lo que después se va a llamar la Guerra Fría, primero era la Guerra Caliente. ¿eh? Recordemos que hay dos episodios donde la Guerra Caliente estuvo a punto de estallar. La Guerra de Corea de 1952 y el episodio de los misiles en Cuba en 1961, donde los muchachos estuvieron a punto de apretar el botón rojo, ¿no? Entonces la guerra nuclear no era, luego de viene Guerra Fría, si después de esos dos episodios, cuando efectivamente pudo haber guerra caliente, los imperios pactan la Guerra Fría. Entonces, bueno, muchachos, no jodamos, porque esto se puede ir a la mierda. Ahí se pacta la Guerra Fría, cuando pudo haber guerra caliente. Entonces, Perón cree en la década del 40 y los 50 que el mundo está al borde del precipicio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por culpa de dos imperios. ¿Cómo queda el mundo después? Una de las grandes talentos de Perón, esto lo han visto en la clase anterior, es que Perón se da cuenta muy rápido que la geopolítica mundial cambió drásticamente. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo venía en la antinomia democracia-fascismo, ¿sí? Esa es la antinomia. ¿Qué dividía el mundo? ¿Democracia o fascismo? Segunda Guerra Mundial. Perón se da muy rápido, se da cuenta muy rápido que el mundo ya no es democracia o fascismo, sino que es, digamos, liberación o dependencia. No lo dice así al principio. Después lo va a llamar a eso liberación o dependencia, nación imperio. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en nombre del capitalismo liberal, y la Unión Soviética, en nombre del comunismo científico, se dividieron el mundo para dominarlo. Por eso Perón no crea en las ideologías. Esto, ¿por qué Perón no crea en las ideologías? Porque dice, bueno, en nombre de ideologías, tanto el capitalismo liberal como el comunismo soviético, aparentemente antitéticos, sin embargo, se ponen de acuerdo para dominar a los pueblos del tercer mundo. O sea, no me jodan con la ideología, no es un problema de ideología, es un problema político. Por Entre eso la imperios que tercera dominan, posición, Juan. Por eso la tercera vamos a llegar a posición, eso. Juan. Ahí llegamos a eso. Juan, te hago Vamos a una llegar. consulta, te hago una Sí, preguntita. ¿Te pueden ir, dale. se puede levantar la mano para que pregunten o vos preferís exponer y después al final hacemos preguntas? ¿Y alguien quiere?
El esquema yo he pensado de hacer una exposición y vamos Bien, al debate final. Si alguien quiere preguntar algo que no quede claro, me lo hacen saber, no tengo problema. ¿Está bien, bien, claro? bien, bien, bien. ¿Está Entonces, claro? en ese sentido les quiero decir que abajo hay un corazoncito que dice reaccionar. Ahí pueden levantar la mano. Eso les digo para todos los que están, todos los asistentes pueden levantar la mano ahí. Pero si no hacemos así como dice Juan, expone y después al final preguntamos. Adelante, Juan, perdón por la interrupción. Ok. De todas maneras, si hay algún compañero o compañera que yo estoy diciendo algo que no quede claro, me lo hace saber y no tengo problema que me interrumpan, ¿eh? Pero, Perfecto, perfecto, ¿estamos? Bien, ¿Está claro? también pueden perfecto. escribir en el chat, si no, También pueden escribir en el chat, pero y después las leemos. avanzamos. Ok. Entonces, decíamos, no jodan con la ideología, porque en nombre de ideologías antitéticas, el capitalismo liberal norteamericano y el comunismo soviético, el comunismo científico soviético se ponen de acuerdo para dominar a los pueblos del tercer mundo. Palabra tercer mundo que de alguna manera Perón era muy habituado a decir, en esto hemos sido precursores, ¿no? En esto hemos sido precursores. Bueno, en esto Perón efectivamente fue un precursor de lo que después se va a llamar el tercer mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante para pensar el presente, ¿no? Si hay algo en que el mundo cambió respecto al mundo de Perón, es que el peronismo surge del contexto de un mundo bipolar, eh, eh, drásticamente bipolar. Es decir, después de Yalta y de Potsdam, que son los acuerdos después de la Segunda Posguerra, efectivamente el mundo queda dividido en dos órbitas de influencia, la norteamericana y la soviética, en peligro de guerra nuclear, que después se va a llamar Guerra Fría, ¿no? Bueno, pero vuelvo para atrás, cuando presenta la comunidad organizada, está convencido que el mundo está al borde del precipicio, pero en serio, del precipicio en serio, ¿eh? Así que el mundo puede terminar, ¿verdad? Esto, aunque suene ahora, aunque ahora digamos, aunque pareciera que no estamos en ese momento, ciertamente, ¿no? Pareciera que no estamos al borde del precipicio en términos civilizatorios, así lo pensaba Perón. No solamente así lo pensaba Perón, así lo pensaban otro conjunto de líderes parecidos a Perón, no occidentales, no occidentales. Una cosa que es fundamental en la comunidad organizada es el término que Perón utiliza y describe como crisis de valores de Occidente. Retengan este término. Hay una crisis de valores de Occidente. Crisis de valores de Occidente. Entonces, esa crisis de valores es la que ha puesto al mundo geopolíticamente al borde de su autodestrucción. Es decir, hay un sistema geopolítico bipolar de la posguerra con dos imperios dominantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, ese orden geopolítico es consecuencia de un sistema de valores en crisis. Por eso decimos filosofía política de Perón, porque Perón parte de decir, señoras y señores, hace falta una doctrina y esa doctrina implica un sistema de valores. ¿Por qué? Porque estamos frente a una crisis terminal de valores de Occidente, ¿no? Esa idea de crisis terminal de valores de Occidente, Perón la comparte con otras figuras a las cuales podemos mencionar, como por ejemplo Mahatma Gandhi en la India, del cual Perón se considera digamos, un admirador. Por ejemplo, Sun Yat-sen, que es el fundador del Kuomintang en China. Doy solamente dos ejemplos. China, India, para hablar de otros territorios no occidentales que van a compartir con el peronismo una común preocupación frente a qué? Frente a la crisis de valores de Occidente que lleva al mundo al precipicio. ¿No? ¿Estamos? Entonces, ¿en qué consiste esa crisis de valores? Esto también es interesante, ¿no? Cuando Perón dice, bueno, crisis de valores, ¿qué quiere decir? Y Perón utiliza en la comunidad organizada dos términos que quiero recordar acá. Es decir, ¿cuáles serían los valores, cuáles serían los disvalores de esa crisis de valores? ¿Me explico? Es decir, ¿cuáles serían aquellos disvalores que han torcido el mundo y lo han puesto al borde de su autodestrucción? ¿Cuáles serían los disvalores que Perón señala? ¿Cuáles son? Y señala dos. El primero, el egoísmo
El pensamiento de Perón y el peronismo en general, es importante recordarlo, surge como crisis, como producto de la crisis digamos, del liberalismo oligárquico, ¿no? Entonces, una de las características de ese liberalismo, piensa Perón, es decir, digamos, el pilar axiológico del liberalismo, ¿cuál es? El egoísmo, al cual Perón define de manera muy interesante. Dice, ¿qué es el egoísmo? Dice Perón, la sobreestimación del interés propio. ¿Qué es el egoísmo? Pilar axiológico del liberalismo, la sobreestimación del interés propio. O sea, hay un problema de egoísmo, ¿eh? Que ha caracterizado a esa crisis de los valores de Occidente. ¿Eh? Egoísmo, primer disvalor, ¿eh? Al cual anticipo, esto no voy a llegar a mencionarlo hoy, pero le antepone al egoísmo la solidaridad, ¿no? ¿Cuál sería el valor del disvalor? La solidaridad, ¿no? Eso no lo dice la comunidad organizada, pero lo sabemos. El valor del disvalor frente al egoísmo, la solidaridad. Sí, el peronismo está anudado al concepto de solidaridad. ¿Eh? Había uno de los conceptos más peronistas que he escuchado, muerto Perón, y la idea de la patria es el otro. ¿Eh? Si hay un gran concepto que no lo inventó Perón, pero que recoge la mejor herencia de Perón, es el término la patria es el otro, ¿no? ¿Sí? La idea de solidaridad. Eso es peronismo básico, digamos. Pero nunca lo dijo así, pero eso es peronismo básico. Eh, el que no entendió eso, no entendió el peronismo. Eh, y el segundo disvalor es lo que Perón llama, que es más complejo esto, ¿eh? Más complejo. Se llama el materialismo práctico. El materialismo práctico. Eso nos llevaría un rato, pero voy a decir algunas cosas. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere Perón cuando habla de materialismo práctico? Bueno, quiere decir varias cosas. La palabra materialismo, para los que no son de filosofía, es una palabra que en filosofía ha sido muy baqueteada, ¿eh? Una palabra que se ha usado en muchos sentidos muy imprecisos. Entonces, ¿en qué sentido Perón habla de materialismo práctico? Entonces, diría en los siguientes sentidos. Primero, en lo que podríamos llamar crecimiento sin distribución. Es decir, desarrollo económico, es decir, el capitalismo que ha permitido la acumulación de riqueza. Ahora, ¿qué ha implicado? Una falta de distribución de esa riqueza. ¿Eh? Es decir, un afán por producir riqueza, pero sin distribuir. Una cosa, paréntesis, una cosa que quiero aclarar hablando de ciertas confusiones del presente. El peronismo no es desarrollismo. Una cosa es peronismo y otra cosa es desarrollismo. Entonces, no confundamos. Peronismo, una cosa es que el peronismo considere la importancia del desarrollo, es decir, de la creación de riqueza, y otra cosa es que sea un desarrollismo. El desarrollismo es una ideología, como todos sabemos, surgida al calor de la Alianza para el Progreso en la década del 60, promovida por Estados Unidos después de la Revolución Cubana, que supone que una nación se desarrolla en base al capital extranjero y luego distribuye. Eso no es peronismo. Para el peronismo, desarrollo y distribución no van en etapas, van de la mano. Es decir, no hay desarrollo sin distribución y no hay distribución sin desarrollo. Entonces, los compañeros que confunden desarrollismo con peronismo están confundidos. Una cosa es el desarrollismo, otra cosa es el peronismo. ¿Estamos? Entonces, el materialismo práctico sería crecimiento sin distribución, uno. Dos, sería algo así lo que podríamos llamar hoy una especie de ideología del lucro, ¿eh? La obsesión por el lucro, el mercantilismo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Tener, quiero tener. Es decir, digamos, el ansia por tener, el ansia por ser alguien en base a lo que tengo. Sería la segunda acepción del materialismo práctico. Y la tercera, importante por el tema esto que hablamos de la técnica, digamos, la ciencia cinética. La ciencia cinética, es decir, un desarrollo científico que no esté subordinado a un objetivo trascendente, a un objetivo, digamos, a un objetivo que haga el bienestar de los pueblos. Por eso Perón, después el famoso discurso de Perón del 72, el mensaje a los pueblos del mundo, el Perón que va haciendo una especie de giro al ecologismo,
por decirlo de alguna manera, la palabra ecologismo no me gusta mucho, pero una preocupación por el medio ambiente, ya está en la comunidad organizada, donde Perón dice, cuidado, el materialismo práctico implica una exacerbación del desarrollo de la ciencia careciendo de un objetivo ético. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de eso? La tecnología nuclear. ¿Mm? Es decir, Perón, recordemos que Perón, su primer libro, Apunte a Historia Militar, el segundo en realidad, ya advierte ese problema de la técnica aplicada a la guerra en la Primera Guerra Mundial con la aviación militar. ¿Eh? Para Perón, la aviación militar y la tecnología nuclear son los dos ejemplos de desarrollo científico cuyo efecto es la destrucción de los pueblos. Cuidado, desarrollarse científicamente está muy bien, pero primero hay que tener bien en claro para qué, en base a qué valores, a qué sistema de valores, cuál es el rumbo ético de un pueblo, ¿no? Y para Perón, la relación entre ética y política es inseparable, y la política está al servicio de, de un horizonte ético, del bien común. Por eso, todas las versiones tecnocráticas del peronismo que hemos conocido no son peronismo. Si el peronismo no piensa la política como administración, mediante como gestión, no, no, lo que está en discusión es, lo que organiza la política es un conflicto entre valores, conflicto de valores y luego de intereses, pero primero de valores, y en torno a valores, intereses, y en torno a intereses, sectores sociales. Así funciona la mecánica. Valores, intereses, sectores sociales. Esa es la secuencia, no al revés, ¿no? Entonces, cuando Perón escribe La Comunidad Organizada, y qué interesante, porque Perón va y ¿a quién le dice todo esto? Dice, le dice a los filósofos. Eso es muy interesante. Es decir, Perón, ¿a quién le va a contar esto? Se lo va a contar a los filósofos, a los principales filósofos del mundo, reunidos en la Argentina. Es como una metáfora, porque los filósofos del mundo, ¿qué serían? Y serían como la cumbre del saber, ¿no? Es como la cumbre del saber mundial reunida acá en Mendoza. Y ahí va Perón, un militar presidente, y dice, señores filósofos del mundo, le vengo a transmitir nuestra verdad, ¿no? ¿Y cuál es nuestra verdad? Que estamos al horno. Es decir, estamos al borde, estamos en gravísimos problemas. ¿Y por culpa de quién estamos en problemas? Por culpa de ustedes, es decir, no de los filósofos que están ahí, sino del occidente, del mundo, digamos, del mundo occidental. Es decir, una cosa importante de las dos guerras, muy importante para entender el lugar de América Latina en el pensamiento de Perón. Perón era un gran latinoamericanista, ¿no? Esto aclarémoslo. Perón era un gran latinoamericanista. ¿Eh? Para Perón, el primer rumbo geopolítico es la unidad latinoamericana, la patria grande, ¿no? Perón fue un libro de Perón, es Latinoamérica ahora o nunca. Perón fue un gran latinoamericanista. Entonces, ¿y por qué tiene tanta importancia América Latina? Porque frente a un occidente en crisis, América Latina empieza a funcionar, o debería funcionar, como un reservorio, como un espacio geopolítico destinado a presentar ¿qué? Bueno, justamente, presentarle al mundo otro camino, que no es el camino que ha venido transitando y que lo ha puesto al borde no solo de un sistema de dominación imperialista. ¿Eh? Otra cosa que quiero decir, según dije, el peronismo no es desarrollismo, ¿no? No es un desarrollismo. Otra cosa que quiero decir es lo siguiente, el peronismo efectivamente es un nacionalismo, no hay duda que es un nacionalismo, ¿no? El peronismo es nacionalismo. Ahora, es un nacionalismo antiimperialista. ¿Por qué es nacionalista el peronismo? Porque es antiimperialista. No hay peronismo sin antiimperialismo. Quiero ser claro en esto. No hay peronismo sin antiimperialismo. Ahora se llama soberanismo. Bueno, pongámosle soberanismo, no tengo problema. Pero Perón y el peronismo se constituyen como una doctrina antiimperialista en el contexto de un mundo bipolar dominado por dos grandes imperios, Estados Unidos y la Unión Soviética, que venden una ideología, pero en definitiva son responsables de un sistema de dominación. Entonces, el peronismo se constituye, no solamente el peronismo, otros movimientos también, como el peronismo, como un nacionalismo antiimperialista. Hago esta aclaración porque sin antiimperialismo no hay nacionalismo, por lo menos para el peronismo. No hay nacionalismo sin antiimperialismo, es decir, y por lo tanto, sin un conjunto de acciones
que vienen de la mano de ese antiimperialismo. Por ejemplo, ¿cuál? La independencia económica, de la cual no me voy a extender mucho ya acá. Pero recordemos que una de las tres banderas, ¿cuál es? La independencia económica. Entonces, no hay, hay nacionalismo porque hay antiimperialismo. Y no hay antiimperialismo si no hay independencia económica. Todo otro nacionalismo que no sea ni antiimperialista, ni reivindique independencia económica, con el peronismo no tiene nada que ver. Es cosas diferentes, son otras cosas. Podemos tener coincidencia en algunos temas, pero la doctrina del peronismo, fundada por Perón en el año 45, era bien clara en esto. Nacionalismo, antiimperialismo, independencia económica. Y yo creo que digamos, hay conceptos que son consustanciales a la filosofía del peronismo. Son consustanciales. Que no es un desarrollismo, es consustancial. Que es un nacionalismo antiimperialista, es consustancial. Esos los tiempos cambian, pero la filosofía del peronismo queda. Por lo menos este es mi punto de vista. ¿Estamos? Entonces, decíamos, Perón presenta, da su discurso a la comunidad organizada, presenta los dos disvalores allí, habla de la crisis de los valores de Occidente. Eh, y claro, ¿cómo seguiría entonces la cosa? De la siguiente manera. Eh, el peronismo como nacionalismo antiimperialista latinoamericano en la década de los 40, y de la mano de un texto como la comunidad organizada, ¿qué viene a decir? Viene a decir lo siguiente: la única posibilidad que el mundo tiene de evitar su propia autodestrucción, es decir, de no caerse al precipicio, es modificar radicalmente las condiciones geopolíticas y sociales de ese mundo. ¿Sí? Las geopolíticas, ¿cómo? Estableciendo un equilibrio de poder, ¿no? Tercer mundo, dos imperios que dominan, un tercer mundo que se organiza. Era la idea de Perón. Recordemos que Perón plantea tres niveles, ¿no? Nacionalismo, continentalismo, América Latina, y universalismo. Entonces, ¿el universalismo cuál es? Es el punto en el cual hay un equilibrio de poder mundial, donde no hay ni dominantes ni dominados, ¿no? Entonces, para llegar a un equilibrio de poder mundial donde no haya ni dominantes ni dominados, hay que justamente construir relaciones de fuerza que permitan equilibrar esa balanza del poder mundial. Y ese equilibrio, ¿cómo se logra? Con la unión, con la articulación geopolítica del llamado tercer mundo, del cual Perón es, como ya dijimos, un precursor, un promotor, un defensor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la manera de equilibrar geopolíticamente al mundo, ¿no? O sea, hay un problema de poder mundial, por una parte, y después hay un problema de organización de la vida social. Es decir, lo que hay que cambiar, ¿qué es? Bueno, la manera en que las sociedades organizan su vida económico-social al interior de cada nación. O sea, hay que pensar justamente, un proyecto nacional que implica un montón de cosas, implica muchas cosas, pero lo primero que implica es justamente, es subvertir el sistema de valores que lo ha llevado a una crisis. ¿Sí? Es modificar ese sistema de, digamos, aquello que ha puesto al mundo en estado de crisis aparentemente irreversible. Una cosa importante es que esta idea, el concepto de egoísmo, Perón obviamente lo asocia al capitalismo liberal, ¿no? El concepto de materialismo práctico lo aplica tanto al capitalismo liberal como al comunismo soviético, el concepto de materialismo práctico, esto que describí como materialismo práctico, ¿no? Por lo tanto, Perón está pensando en la reforma a un sistema de valores que implique, y ahí voy a la pregunta, comentario del amigo de recién, implique justamente presentar una alternativa frente a las dos grandes filosofías, ideologías que han gobernado el mundo occidental hasta el surgimiento del peronismo. ¿Cuál ha sido? El liberalismo y el comunismo. Entonces, el peronismo es efectivamente una tercera posición. ¿eh? Es, y voy a decir lo siguiente: no hay que confundir tercera posición con tercer mundo. No confundamos. Una cosa es la tercera posición y otra cosa es el tercer mundo. ¿Por qué? Porque para Perón, en el tercer mundo, bien podría haber, por ejemplo, países comunistas.
un hecho que a Perón lo impacta mucho es la Revolución China del 49, ¿no? Es decir, Perón, cuando empieza su carrera política, en el GO, cuando arranca con el GO, Perón tenía una visión más bien anticomunista, ¿no? Una visión más bien anticomunista. Que la va cambiando, ¿no? La va cambiando. Y una de las cosas que cambia esa visión es la Revolución China, es decir, el triunfo de Mao en 1949, que Perón llama el Gran Mao. Perón todo el tiempo, ¿sí? El Gran Mao, el Gran Mao. Perón admiraba mucho a Mao. ¿Y por qué le interesa a Perón China? Y porque China es una revolución comunista, pero nacionalista simultáneamente. Es decir, es una revolución que combina igualitarismo social con nacionalismo. Y eso a Perón le interesa. Es decir, la posibilidad de que digamos, de que socialismo, igualitarismo, elige la palabra que más le gusta, pueda convivir no antagónicamente con el nacionalismo, es decir, con las identidades nacionales, con la historia de cada pueblo, con la impronta de cada pueblo le da a, a ese proceso de igualdad social, como el caso de China. Entonces, eh, el tercer mundo, estaba diciendo, sí, en el tercer mundo puede haber efectivamente países comunistas, como China, como será, qué sé yo, algunos de los países que se emancipan después de la segunda posguerra, pienso, no sé, en Argelia, por acordarme algunos, y países que toman un camino antiimperialista, es decir, ni bajo la órbita norteamericana, ni bajo la órbita soviética, aunque su sistema ideológico, digámoslo así, pueda nutrirse, por ejemplo, del marxismo, como el caso de China. Pero una cosa es el tercer mundo, donde Perón dice, bueno, toda nación que participe de esta idea tercermundista, es decir, de quedar por fuera de la influencia de los grandes imperios, adentro, y otra es la tercera posición. ¿Por qué? Porque la tercera posición efectivamente es un camino alternativo al comunismo y al capitalismo, ¿no? Y digo esto también para aclarar algunas ideas. Si bien es cierto que en el mundo actual y por largo tiempo vamos a estar discutiendo sobre modos de capitalismo, ¿eh? ¿Qué discute el mundo hoy y seguirá discutiendo creo que por bastante tiempo? Modelos de capitalismo, o un capitalismo más regulado, tipo China, o no sé, o los países nórdicos, y un capitalismo más salvaje o liberal, tipo Milei, digamos que es el caso más patente, caso más, pero no, sin llegar al caso Milei, digamos, capitalismo neoliberal. O sea, ¿hoy qué discutimos? ¿Capitalismo neoliberal o capitalismo regulado por el Estado? ¿Estamos? Y está bien. Y el lugar del peronismo está en esa discusión del lado del capitalismo regulado. Ahora, seamos claros, el peronismo no es capitalismo, no es capitalismo. Hay que pensar, comunismo no es, pero capitalismo tampoco. Ya pensaremos, no ahora, porque sería una especie de un absurdo histórico, porque no aparece en el horizonte esa opción no capitalista, pero la filosofía política de Perón es la tercera posición, es decir, ni comunismo ni capitalismo. ¿Estamos? Entonces, avancemos un paso más. Perón concurre a ese congreso, presenta a la comunidad organizada y sus disvalores, ¿sí? En la idea de que justamente la tercera posición y el sistema de valores que esa tercera posición implica, eh, eh, pueda reencauzar no solamente el destino del país, sino el destino del mundo, digamos. Eso Perón era bastante ambicioso, digamos. Él pensaba que esa tercera posición, encabezada por el peronismo, podía nuclear, convocar, articular, como de hecho luego ocurrió, parte. De hecho ocurrió eso en parte. Es decir, empezaron a aparecer fenómenos como el peronismo. No exactamente iguales, pero como el peronismo. Y eso fue generando luego lo que se va a llamar, como ya dijimos recién, la tercera posición. Eh, entonces, la tercera posición. Eh, ¿Qué es la tercera? Es decir, ¿en qué consistiría la tercera posición? Podemos charlar un rato. Eh, pero quisiera detenerme en un punto. Voy a decir dos cosas más antes de pasar de darle un poco la palabra a ustedes, ¿no? Dos cosas más quiero decir.
que me parecen importantes para el debate actual. Y bueno, llegando un poco a los debates de ahora, ¿no? Algo dije en los debates de ahora, pero algo más de lo que estamos escuchando un poco en estos días. Lo primero es que la comunidad organizada, el peronismo es un comunitarismo, ¿no? El peronismo tiene como dos pilares doctrinarios. Uno, la idea de conflicto, ¿no? El antiimperialismo, esa idea de conflicto a Perón le viene, recordémoslo, de Clausewitz, ¿no? De la filosofía militar de Clausewitz. La idea de pensar la política como la guerra. Perón piensa la política como la guerra. Eso digámoslo, piensa la política como la guerra. Es decir, en la política hay conflicto, ¿no? Hay conflicto de valores, de intereses, ¿no? Entonces hay una dimensión conflictivista del pensamiento de Perón, vía Clausewitz, y una dimensión comunitarista, la comunidad organizada. Es decir, la idea de que efectivamente un objetivo es lo que Perón define como la realización progresiva del yo en el nosotros, en la comunidad organizada. Repito, la realización progresiva del yo en el nosotros. Eso es la comunidad, la idea de comunidad, ¿no? Entonces, la idea del peronismo es un comunitarismo, está claro. Ahora, cuidado, es un comunitarismo que no es premoderno, no es un comunitarismo premoderno, es un comunitarismo, digamos, es un comunitarismo que supone la idea de individuo, supone la idea de individuo. No es un comunitarismo al tipo Aristóteles, del mundo clásico, donde no hay individuos. No, es un comunitarismo moderno, hay individuos. Y esos individuos tienen derechos y son libres. ¿Tá? Entonces, esa idea de comunidad no puede vulnerar al individuo, ni la comunidad ni el Estado. Perón, la comunidad organizada, habla de la estadolatría, criticando tanto al comunismo soviético como al nazismo, la estadolatría. Es decir, ni el Estado ni la comunidad pueden atentar contra el derecho de los individuos. ¿Eh? Entonces, el peronismo, si bien es una doctrina crítica del liberalismo, no es una doctrina anti-individualista. Es decir, hay derechos de los individuos. Y esos derechos tienen que ser respetados. ¿Cuáles derechos? ¿Qué derechos? APA. Entonces ahí se arma la discusión. ¿Cuál derecho? Para Perón, ¿cuál es el primer derecho que debe ser respetado? El derecho al trabajo, ¿no? El derecho, por ejemplo, los contractualistas, los primeros contractualistas decían, ¿cuál es el derecho a ser respetado? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad. ¿Eh? Hay una diferencia clara con el liberalismo. Para el liberalismo clásico, ¿cuál es el derecho que tiene que ser respetado? El derecho a la propiedad. ¿Dónde no se puede meter ni el Estado ni la comunidad? En la propiedad, ¿no? La vida, la propiedad. Kant dice en el pensamiento crítico, para Perón el primer derecho de los individuos que tiene que ser respetado es el derecho al trabajo estable y bien remunerado. ¿Está? Pero decía, gobernar es dar trabajo. Eso es peronismo básico también. El derecho al trabajo. Ahora, claro, por eso digo, hay que saber visitar el pensamiento de Perón. Luego aparecen otros derechos. Hay nuevos derechos. Hay nuevos derechos que en la época de Perón o eran, o eran invisibles o eran negados. Por ejemplo, hay una discusión ahora que la quiero mencionar sobre el tema del progresismo. Si el peronismo es o no progresismo. Pero el peronismo no es progresismo, por lo que se entiende por progresismo, porque el progresismo es una especie de subproducto de la filosofía liberal, ¿no? Lo que se llama ahora progresismo. Ahora, que no sea un progresismo no quiere decir que el peronismo no crea que hay derechos individuales que tienen que ser respetados. Por ejemplo, el derecho a qué? A la diversidad sexual. Ese derecho en la década del 40 no existía como derecho, porque lo que existía era todas las ideologías, inclusive el peronismo, eran fuertemente homofóbicas. Bueno, eso hace 70 años que era así. Pasaron 70 años. Una cosa que se ha incorporado al debate público es que las personas tienen el derecho a elegir libremente su orientación sexual. Y bueno, por lo tanto, yo creo que una lectura correcta del pensamiento de Perón es admitir que justamente ese componente que vamos a llamar liberal, ese componente liberal, bienvenido sea.
porque ni todo el liberalismo es descartable, ni todo el marxismo lo es. No, no es así. El peronismo no es una ideología que viene a tirar todo al tacho de la basura. No, no, no. Es una superación integradora de las ideologías que hay que dejar atrás. Y entre ellas, entonces, hay algo de la tradición liberal que bienvenido que la recojamos. Por ejemplo, ¿cuál? La idea de individuo, de derechos de individuo, lo llama derechos personalísimos. Los derechos personalísimos. ¿Eh? Cito uno que es más polémico, ¿no? Más polémico, que ahora se discute dos por tres, ¿no? Si hay un orden natural, en fin, mi visión es la que acabo de dar, es la que le acabo de transmitir a ustedes, ¿no? Claro, esto que yo acabo de decir, si vos lo vas a buscar un libro de Perón, no lo va a encontrar. Lógico que no, no lo va a encontrar un libro de Perón. ¿Por qué? Porque en la década del 40 y del 50 eran temas inexistentes esto, o la manera de existencia era totalmente conservadora. ¿Estamos? Entonces no lo vas a encontrar en un libro de Perón a esto. O sea, hay que saber leer, ¿eh? Hay que saber interpretar. Ahí sí hay que hacer una interpretación del pensamiento de Perón. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el mundo no es el mundo de 1940. Recordemos, en 1940 no votaban ni las mujeres. ¿Estamos? Cuando Perón lo conoce a Eva en 1944, las mujeres no votaban. Entonces, no, lógicamente es otro planeta, digamos, en términos de valores. Era otro mundo. Vamos, ¿no? Si uno lee los escritos del Che Guevara, y el Che Guevara también era fuertemente homofóbico. La revolución cubana fue homofóbica, es así. Y bueno, porque era una ideología de época que por suerte hemos dejado atrás, por lo menos desde el punto de vista. Eh, y lo último, y con esto cierro, que este tema de los valores, eh, crisis de valores, egoísmo y materialismo práctico. Entonces Perón dice, bueno, hay que poner en marcha otro sistema de valores. ¿Y cuál es el valor fundamental del peronismo? La justicia social. Eso es interesante para la discusión presente, porque una cosa que es muy llamativa de Milei, una cosa muy llamativa de Milei, es que Milei se encarga todo el tiempo de decir que el gran problema de la Argentina es que le dio bolilla a la justicia social. Es decir, está discutiendo con Perón, sin nombrarlo, digamos. Porque ¿quién dijo eso? ¿Quién fue Perón? ¿Quién es el que instituye la justicia social como el valor rector de la vida en comunidad? Juan Perón. No es, a ver, por supuesto que había socialistas que antes lo habían dicho, no es que Perón inventó la palabra, había encíclicas papá, es decir, no es que Perón inventó en términos, lo que sí inventó Perón es colocar a la justicia social, este es el punto, no como un problema solamente económico, justicia social, el aguinaldo, que son las vacaciones, que están muy bien, no, 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 como un valor rector de la vida en comunidad, ¿se entiende? Por eso digo filosofía política. ¿Por qué dije filosofía política? Porque una discusión filosófica en torno a valores. ¿Estamos? Que no es solamente te aumento el sueldo, está muy bien, sino es más complejo. Es una forma de pensar cómo se estructura un modelo de sociedad. ¿Eh? Y Milei lo entendió rápido eso. No sé si leyó a Perón Milei, pero Milei lo entendió rápido. Dijo, bueno, ¿contra qué tengo que ir? ¿A qué valor tengo que atacar? A la justicia social. Ahí pone toda la artillería. Y tiene razón, en el sentido, ¿qué sentido tiene razón? Tiene el sentido que si algo está contra él, es la justicia social, es decir, el valor de las tres banderas, de las tres banderas, Perón lo dice todo el tiempo, ¿cuál es la principal de las tres banderas? La justicia social, que es el valor que es lo que Perón le viene a proponer, no solamente a la Argentina, sino a América Latina y al mundo, como forma de salir de una crisis que no es solamente una crisis política, es una crisis civilizatoria, como diciendo, sería así, señoras y señores, si no instauramos la justicia social como valor rector, nos vamos a la mierda. El mundo se va a la mierda, literalmente. ¿Se entiende? Eso es importante para entender de qué estamos hablando. Por eso yo creo, por una de las cosas por la cual yo creo que el peronismo ha logrado mantener una duración en el tiempo. Porque una cosa importante es, a los que estudian el peronismo, es que fenómenos como el peronismo, hubo varios, no quedó ninguno. No quedó ninguno, pero no quedó literalmente ninguno. El varguismo en Brasil desapareció, el APRA en Perú desapareció, el ibarrismo en Ecuador desapareció, el MR en Bolivia desapareció, desaparecieron, sacan el 0,2% de los votos. El peronismo no desapareció, ni mucho menos. ¿Y por qué no desapareció, ni mucho menos?
en gran medida porque justamente, porque viene con esa carga, digamos, filosófica doctrinaria que Perón transmitió y que, por suerte, si bien en algunos momentos de nuestra historia medio que nos olvidamos, ¿no? Equivocamos el rumbo, digamos, ¿no? Pero, eh, bueno, el tema es no equivocarlo de nuevo, ¿no? O en todo caso, hacer estas reuniones para, para charlar estos temas. Y ahora sí termino. Entonces digo, cierro así. ¿Qué es la justicia social? Se la pregunta. Bueno, la justicia social, muy bien. ¿Y qué es la justicia social? Bueno, para mí la mejor definición de justicia social no la dio Perón, sino que la dio Eva Perón, cuando dijo esa famosa frase donde existe un derecho, donde existe una necesidad, nace un derecho. Esa es la mejor definición de justicia social que tiene el peronismo, que no la dio Evita, no la dio Perón, sino que la dio Evita. Ese es el norte de nuestra acción política, el concepto de justicia social que Perón formula filosóficamente y Evita formula, vamos a llamarla así, sentenciosamente. Entonces, fíjense ustedes, ya, y este es un desafío para el futuro, hago un cierre político, digamos. ¿Qué dicen los neoliberales? Interesante esto. ¿Qué dicen los neoliberales? Dice, claro, ¿qué es lo que caracteriza al populismo? ¿Cuál es la diferencia entre los populistas, que seríamos nosotros, y los neoliberales, que serían ellos? Los populistas crean derechos que no pueden pagar. Entonces, como no lo pueden pagar, agarran la maquinita y emiten. Esa es la clave del pensamiento de Milei. Los populistas, como Evita y Perón, crean derechos y esos derechos, ¿quién los paga? Entonces lo pagan los empresarios, entonces como no le pagan, como lo tienen que pagar, no invierten, o se paga con la maquinita, y entonces empieza la inflación. Esa cosa tan rudimentaria es el pensamiento neoliberal y más en la figura de Milei. Entonces ahí está el debate. Entonces, por lo tanto, como no se pueden pagar, entonces ¿qué hacemos? Quitamos los derechos. ¿Qué hace el neoliberalismo? Como esos derechos no se pueden pagar y nosotros no queremos emitir porque no queremos hacer inflación, ¿qué hacemos? Quitamos los derechos. Una, otra gran frase bien peronista, como dije, la patria y el otro, es el concepto de ampliación de derechos. Esa es una palabra que Perón nunca usa, pero está bien en el acervo de nuestra doctrina, la ampliación de derechos. O sea, nosotros decimos, hay que ampliar derechos, discutamos cómo lo financiamos. ¿Qué dice el neoliberalismo? Como no podemos financiarlo, recortemos los derechos. Esta es la discusión hoy de la política argentina, en mi opinión. Este es el centro del debate político argentino hoy. Es decir, uno, hay que ampliar derechos. Ahora, también digo, y un desafío para nosotros como fuerza política, hay que discutir cómo lo financiamos, porque un problema que tuvimos en el último gobierno y vamos a tener si volvemos al gobierno es un país hiperendeudado, sin dólar en el Banco Central y sin crédito. Estamos mal, digamos. Entonces, una cosa que hay que discutir en serio al interior de nuestro movimiento político es cómo vamos a financiar los derechos que no queremos recortar. Bueno, acá termino y pasemos al. Acá cierro mi intervención y vamos al debate. Bueno, excelente, Juan, excelente. Abro el micrófono si alguien quiere tomar la palabra, alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo un par de preguntas, pero prefiero pasar la palabra a los compañeros que están conectados. A Marta Andrada, adelante, compañera. Después seguimos con Angelina. Marta. Hola, hola. No, no, no quería aplaudir. Marta Bueno, Andrada, bueno, hola, no hay hola problema. Marta. Quería aplaudir y después no sabía cómo. No, no, quería decir buenísimo. Bueno, se disparan una cantidad de cosas ya que quedó como mano levantada. Eh, Interesante también para poder ir viendo, me pareció Juan, no sé, ¿Qué hace Marta? comparto con los compañeros y compañeras, esta cuestión de hacer esta ida y vuelta con nuestro presente, ¿no? Esta cuestión de, qué sé yo, términos como la crisis civilizatoria, bueno, que decía crisis de valores, Perón, cuando plantea esto en ese Congreso de Filosofía, eh,
bueno, ¿qué decimos cuando se dice progresismo? Bueno, digo las cuestiones que me parecen interesantes también como herramientas para repensarlas, reafirmarlas y por supuesto que en estos contextos que no es de los años 40, cómo llevarlas adelante, ¿no? En la acción. Eso es lo que quería decir y bueno, por supuesto, excelente, como siempre, compañero. Gracias. Gracias, Marta. Beso grande, Marta. Beso. Beso, Bueno, un Marta. abrazo. Gracias, Marta. Tenemos a Selva Sánchez. Selva, si querés tomar la palabra, rapidito, así la pasamos a otro compañero. Sí, buenas noches primero. Hola. Hola, hola Juan, voy a abusar de tu confianza y te voy a hacer preguntas que no te he podido hacer en clase porque yo fui alumna tuya ¿Cómo andas? en ¿Bien? pensamiento. Sí. Bueno. Para vos, ¿Perón lo hubiese leído a Laclau y a Gramsci? Bueno, qué pregunta. Ujú. Perón era, a ver, Perón era lo que sí sabemos es que Perón era un gran lector y de lecturas bastante, que nos parecerían bastante insólitas, ¿eh? Solo cito un caso, José Ingeniero, ¿no? Que era un hombre un hombre, una expresión, un hombre de la cultura liberal, positivista, o en gran medida, buena parte de su obra lo fue. Entonces, Perón era un hombre muy interesado, muy interesado. Es difícil, esto no lo digo de verdad, no es fácil encontrar una figura como Perón en el sentido de alguien tan versado y tan prolífico. Si uno, por ejemplo, si uno toma los otros líderes como Perón, los líderes que Perón menciona y tiene en alta estima, digamos, ninguno de ellos dejó una obra como la de Perón. Eso hay que decirlo con toda la letra. Es decir, salvo Mao, si uno toma otras figuras que Perón admira, que fueron muy influyentes en su tiempo, ninguno se tomó el trabajo de Perón de escribir 14 libros y de hacer un congreso de filosofía en Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese Perón era una figura muy destacada en su versación y en su producción textual. Me parece importante recordarlo, ¿no? Eh, Respecto de Gramsci y de Laclau, yo creo que una cosa que dije al pasar, pero la voy a retomar ahora, a propósito de tu pregunta, simplemente, durante muchos años se pensó que en los años del kirchnerismo, se pensó que la idea de conflicto al kirchnerismo le venía de Laclau. Eso está mal. No, la idea de conflicto de Perón eso viene de Perón. La idea de que la política está sostenida en un antagonismo, eso está en Perón y viene de Clausewitz, digamos, ¿no? Además, el peronismo, otra cosa importante recordar, tal vez lo hayan visto en las clases anteriores, el peronismo irrumpe como conflicto. El peronismo llega para poner todo pata para arriba. Que después el peronismo se convierta en un movimiento que llega al poder del Estado, que toda la dimensión estatalista del peronismo, que por supuesto es muy importante, y institucional, la Constitución del 49, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, perfecto. Pero ¿cómo irrumpe el peronismo en la historia? Irrumpe poniendo todo patas para arriba. Entonces, el peronismo tiene una dimensión de desafío, de desafío al sistema de poder vigente que está en su naturaleza. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, no se puede reproducir el 17 de octubre del 45. Y sí, o sea, por supuesto, ¿no? Eso va a pasar una vez en la historia va a pasar eso. No aparece en peronismo a cada rato. Bueno, pero una cosa es que uno diga, eso no va a volver a pasar de esa forma, que no va a volver a pasar o no creo. Otra cosa que no olvidemos, que en la matriz del peronismo está el desafío al sistema de poder vigente. Después están los problemas, después está, bueno, lógicamente los problemas de la política, cómo, cuánto, de qué manera, con quién, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de doctrina, hay que tener bien en claro que la dimensión conflictivista del peronismo no le viene de la CLO, sino le viene de la historia misma del peronismo y de la lectura que Perón había hecho, ¿eh? Que era la lectura de todos los teóricos prusianos de la guerra, Clausewitz, von der Goltz, Perón, mama, una cosa que no dije con suficiente claridad, la condición militar de Perón es muy importante, muy importante. La formación militar de Perón
es muy importante para entender su pensamiento político. No se entiende una cosa sin la otra. ¿Eh? Y esa Perfecto. dimensión militar, sí. No, no, perdón, te corté, pensé que habías terminado, Juan. No, decía, y esa dimensión militar del pensamiento de Perón, ¿qué consiste? Bueno, que la política como la guerra es una lucha entre voluntades contrapuestas. Entonces, bueno, uno gana el otro, digamos, no a los tiros. Perón era un hombre que siempre intentó economizar la sangre, ¿no? Evitar la violencia, ¿no? Perón siempre intentó evitar la violencia. Pero bueno, uno puede vencer al otro no por la violencia, sino por los votos, digamos. Exacto. Bueno, perdón. Exacto, Juan. Tenemos a Juan Martini también, si querés tomar la palabra, Juan, te escuchamos. Hola, buenas tardes, noches. Gracias por la Hola. invitación. Quedaba por lo último que decía, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar una posible futura ampliación de derechos? Eh, y más o menos a mitad de la locución eh, decía que justamente el primer derecho es el derecho al trabajo. Entonces me parece que lo que nos tenemos que poner a pensar es cómo vamos a reindustrializar el país para que todos podamos volver a tener trabajo. Sí, luchar por un salario digno, porque no se puede luchar por un salario digno que no se tiene cuando no se tiene trabajo. Nadie sale a luchar por lo que no tiene, sino que sale a conquistar lo que tiene y luchar porque permanezca o se amplíe eso que consigue, la cosa que consigue. Yo digo, me parece que lo primero que tenemos que hacer eh, es justamente empezar a pensar en base a qué estrategias y con miras a qué tipo de país vamos a industrializar la patria o qué modelo de desarrollo pensamos y qué tan sostenible o insostenible es. Porque un modelo de desarrollo de corto o medio plazo que se resuelve insostenible en los primeros años de un gobierno te lleva a la bancarrota otra vez. Ahora, un proceso sostenible que recupere justamente estos valores del trabajo como derecho primario. Y lo que decía un poco Cristina, lo que decía General, lo que decía Evita, donde los padres eduquen a sus hijos y no los medios liberales, como decía Evita. Eh, Volver a recuperar esa idea de comunidad y de familia, donde familia hoy ya no es, como decía él, papá y mamá. Capaz que es papá y papá, mamá y mamá. Eh, Familia es familia, el concepto familia. Es el lugar donde, amor, dejar de tener casas para volver a tener hogares, rediscutir todo eso ahora en base a qué, a que solamente se pueden sujetar los derechos sobre una base del trabajo, porque el primer derecho es el trabajo. Si no accedo al primero, no puedo acceder a ninguno de los demás. Perfecto, Entonces, me perfecto, parece compañero. cómo Disculpa. vamos y desde dónde industrializar el país y pelear con la vida, por eso, no con la palabra. Muy bien, compañero. Vamos a pasar la palabra así, vamos a tratar de hacerlo cortito los comentarios porque tenemos varias manos levantadas y nos queda poco tiempo. Ariel Sebastián Barros, si querés tomar la palabra, te pasamos. Estás muteado, Ariel. Ahí, Ahí. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Hola. Eh, bueno, lo escuché al profesor atentamente. Bueno, no es el primer curso de peronismo que ya hice, ¿sí? Porque la verdad que es todo un desafío entenderlo, ¿sí? Es la pregunta que muchos dicen, ¿qué es el peronismo? De hecho, uno de los cursos que hice era entender el peronismo, ¿no? Y la verdad que bueno, que sí, que primeramente, obviamente, entendí que bueno, es la superación de lo que es las antinomias del comunismo, liberalismo, que es la tercera posición de la que se hablaba. Y bueno, hoy nos vemos ante un Milei, sí, que hay que decir que si tenemos un Milei es porque no se supo ser peronismo, lo que criticaban muchos. Entonces, yo lo escuchaba al profesor que decía que después de Perón no hubieran más conductores en referencia al peronismo, ¿no? Entonces, ahora sí, ante lo que estamos viviendo, tenemos que pensar en construir una alternativa de gobierno, ¿sí? Que vuelva a enamorar, ¿sí? Un proyecto nacional, pero hoy vemos de que, bueno, que aparecen como figuras, bueno, Axel Kicillof, y aparecen un Moreno que critica que
eso no es peronismo, sino que es socialdemocracia, que la socialdemocracia y el progresismo, y lo escuché atentamente al profesor en referencia al progresismo, y bueno, se llegó a decir que, bueno, que como el peronismo es nacionalismo, se nos quiere vender a que la muchachita esta, Victoria Villarruel, es una peronista en algunos casos. Escuché a ciertas personas decirlo. Entonces, teniendo todas estas ideas que están divagando hoy en día y teniendo la necesidad imperiosa de construir un proyecto nacional, un peronismo que vuelva a las bases, ¿cómo lo hacemos con todas estas ideas que la verdad que confunden? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Ariel, no sé si querés contestarle, Juan, o querés que No, sigamos. muy breve, muy breve, muy breve. Yo creo que acá hay dos cuestiones. Acá hay esta es una reunión, digamos, que estamos trabajando en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de aclararnos conceptualmente nosotros. Nosotros quiere decir nosotros, los militantes, los cuadros, ¿no? O sea, me parece que las confusiones se dirimen conversando, ¿no? Debatiendo, hay que debatir, ¿no? Eso me parece muy importante. Yo creo que hay confusiones que son complicadas, ¿no? Vos mencionaste algunas, entonces esas confusiones me preocupan un poco y por eso las comento con usted acá, ¿no? Eh, después hay problemas de construcción política, ¿no? De construcción política, de articulación dirigencial, que pues, es muy relevante, ya que es muy relevante, pero tiene otra dinámica, la dinámica de la responsabilidad que tienen nuestros dirigentes de poder traducir esa discusión conceptual a acciones de gobierno. Yo marqué un punto, que vuelvo al comentario del compañero antes. Yo creo que a mí lo que más me preocupa a mí es lo que acabo de señalar, es decir, bueno, si partimos de la idea que nuestro valor es la justicia social y la ampliación de derechos, algo que nosotros no discutimos bien, me parece a mí, en el gobierno anterior, es, bueno, ¿cómo se financian esos derechos? Eso hay que discutirlo ahora, no cuando seamos gobierno, como pasó en el frente de todo, que discutíamos siendo gobierno. No, cuando uno es gobierno, soluciona, no discute. Pero esa discusión hay que darlas ahora. Entonces, me parece que ahí hay un punto, me parece a mí importante, programático sobre qué cosas que deberíamos hacer si volviésemos al gobierno. Eso me parece que es una tarea más de los dirigentes, ¿no? De aquellos que pretenden conducir el proceso, ¿no? Bien, bueno, a colación de esto voy a leer un comentario. Hay varios comentarios y preguntas en el chat también, pero bueno, no nos da el tiempo. Simplemente Esther Rimo lo dice: me gustaría expresar que el neoliberalismo, en lugar de no poder pagar, no quiere pagar los derechos del pueblo. Porque los fondos sí hay, dice, a diferencia de cómo los quiere invertir y distribuir. Bueno, acá la compañera dice que no es que no puede pagar, que no los quiere pagar. Bien. Y Susana García pregunta: profesor, ¿no piensa que hoy también existe una crisis civilizatoria en Occidente? Bueno, son muchas preguntas. Eh, si quieren, tengo una pregunta también de Norberto Chaca, vamos con la última, ¿te parece, Norberto? Si puede ser puntual y lo más sintético posible, que nos queda poco tiempo. No, que no hablamos del capitalismo financiero, ¿no? Hoy en día, eh, Perón decía en su momento, ¿dónde hay un dólar? ¿Qué es un dólar? Porque la gente empezaba a ahorrar en dólares y se profundizó con la dependencia o con la política neoliberal de la dictadura militar, que no solamente se llevó 30.000 desaparecidos, sino que nos metió el dólar como moneda prácticamente. Y hoy en día se calcula que hay 400.000 millones de dólares en evadidos o en colchones o en cajas de seguridad que no sirven para nada. ¿Cómo haces para que eso produzca o llegue al sistema financiero para que se produzca un poco la revolución productiva, ¿no? Para que haya trabajo, para que se industrialice de vuelta al país, porque sin ese capital es imposible. Bien. No sé, Juan, si querés ¿No? responderle, si no seguimos. No, no, comparto, porque va en la línea de lo que dije recién. Esas son discusiones medulares que tenemos que tomar con mayor, yo diría, con mayor, me refiero a los que tenemos alguna expectativa de participar en un debate del movimiento nacional y popular, tomarla con más,
yo diría, tomarlas más responsablemente esas discusiones, que me parece que la hemos ido postergando o menospreciando. Entonces, Milei nos va a dejar un país hecho mierda, digamos, estamos claros, estamos conscientes de eso, ¿no? Sí, Entonces, por lo tanto, lo que uno proponga como proyecto de nación tiene que ser preciso, tiene que ser serio y transformador. Y transformador. Es un debate que tenemos que darnos en esta instancia o en las que haya, para justamente para. Esta reunión de hoy fue para decir, bueno, en qué nos vamos a inspirar? Entonces, es importante decir en qué valores nos vamos a inspirar, porque como hemos estado charlando esta reunión, hay algunos compañeros peronistas que están confundidos, digamos. Entonces, tratemos de no estar confundidos. Entonces, cuando dejemos de estar confundidos en las cuestiones básicas, ¿sí? En las cuestiones básicas, eh, bueno, seguiremos discutiendo el resto de los temas, ¿no? bien. Ahí veo que alguien está compartiendo algo. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Bueno, vamos, no estoy viendo acá bien la pantalla, no sé qué pasó. Pero si querés, Darío, estabas con la mano levantada, puedes hablar. Buenísimo, gracias. Bueno, primero agradecer al profe, ¿no? Por el tiempo, por lo compartido. Y bueno, yo la verdad no podría nunca, jamás ensayar qué es el peronismo, digamos. Pero sí por ahí esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿para dónde avanzamos hoy? Y ahí yo creo que sí tengo elementos para hablar, ¿no? En función de lo que uno vive, ¿no? Cómo transita esta historia. Y había apuntado varias cosas con las que por ahí no estaba muy de acuerdo con lo que dijo el profe. Bueno, no estoy de acuerdo. Tengo más cosas como ideas para intercambiar, para abrir el análisis para otro lado. Pero por ahí voy a hacer solamente hincapié en las últimas ideas, que para mí están buenas también volcarlas, que me parece que cómo seguimos para adelante como comunidad una vez que Milei ya no está en el poder. Me parece que necesitamos referentes íntegros, que es una cosa que no venía pasando, ¿no? En el último mandato, esta cuestión camaleónica, esta cuestión de que podemos acomodarnos a todo, esto de, bueno, vamos negociando las tensiones, y no, loco, necesitamos un plan claro que ponga los medios de producción en quienes los tienen que tener, que somos los trabajadores, digamos, eh, y un plan de reacción vamos a necesitar. No digo de revancha, pero sí de reacción, porque cuando el fascismo o la derecha está en el poder, destruye construcciones que nos han llevado años. Y cuando nosotros alcanzamos ahí algunos canales de gestión, porque ni siquiera vamos a hablar del poder real, bueno, ¿no? Como avances tímidos y no queremos por ahí sacarle la empresa a Vicentín y por ahí no estamos muy de acuerdo en nacionalizar tal cosa. Y necesitamos un plan de reacción con el mismo ímpetu o más todavía. Porque yo sí creo que tenemos una crisis de valores. Digo, si le pegan a los jubilados y nos quedamos adentro de nuestras casas, tenemos una crisis de valores. Si no estamos dispuestos a decir, me equivoqué, he votado mal, tengo 40 años, no soy capaz de asumir que me equivoqué, tengo que salir a la calle a pelear por el bien común, no ya por ideas políticas, por el bien común, bueno, tenemos una crisis de valores. Y yo creo que la telefonía hoy día también nos mete, la pandemia y la telefonía celular, esta cuestión de tener una pantalla para cada uno 24/7, puedo gestionar todo con el teléfono, puedo pagar, puedo amar a otra persona, puedo estar comunicado con no sé quién, con no sé persona. Bueno, yo creo que eso nos ha metido una cosa del individualismo muy fuerte. Hay gente que tiene pánico de atender una llamada telefónica. A mí me resulta gracioso, pero claro, no es gracioso. ¿Y qué pasa con nuestros pibes que están todo el tiempo? Mi sobrino tiene 3 años y tiene una pantalla en la cara para que se quede tranquilo. No sé cómo vamos a hacer. Entonces, bueno, esa cuestión, ¿no? Para mí un factor es clave entonces y termino mi intervención y gracias por el tiempo. Referentes íntegros, ¿qué pasa con la digitalidad? Y un plan de reacción que ponga los factores de producción, estoy diciendo la tierra, estoy diciendo las fábricas, estoy diciendo la tecnología, al servicio de los trabajadores. Y hay que acojonar y enfrentar a quien haya que enfrentar. Digo, esos viejos podridos que ya sabemos que gobiernan este país hace por lo menos 100 años, digamos, ¿no? Que son 1000 familias y 20 viejos que son todos varones. Más digo viejos, pues son todos varones en general, ¿no? Que ya sabemos quiénes son. Bien, gracias. Bueno, bueno, gracias, Darío. Bueno, compañeros, compañeras, estamos llegando al final. La verdad que hay un montón de comentarios acá en el chat que no voy a llegar a leerlos porque son muchísimos, pero bueno, quiere decir que bueno, que estamos con interrogantes, que estamos con inquietudes, que estamos en un momento donde más que nunca
hace falta eso que hablábamos casi toda la clase, que es la conducción. Yo la verdad que quiero decirles que tengo la esperanza puesta siempre porque en la conducción de Cristina, que creo que es la única que puede aglutinar a todo el peronismo para darle batalla, para generar una instancia de poder, de concentración, de que podamos ir atrás de una conducción. Y no sé si entendí mal o no, Juan, pero es la última pregunta, si querés, que te puedo hacer. Que según el peronismo, según Perón, no tendría el kirchnerismo, digamos, Néstor y Cristina no serían conductores porque no tienen doctrina. ¿Qué le falta a Néstor y a Cristina para generar? ¿Por qué se piensa, por qué decís que no tiene doctrina? ¿O entendí mal? Me quedó eso en el tintero y es lo último que te pregunto, Juan, si estás por ahí, no sé si te veo. Bueno, porque, por lo que expliqué al principio, porque para Perón, para empezar, para Perón el conductor es una figura extraordinaria, extraordinaria, es decir, son tipos que aparecen como él. Una vez, ¿no? Son figuras, Perón dice una expresión, dice, el conductor es el que tiene el óleo sagrado de Samuel, dice Perón. Es decir, es un elegido, es una figura excepcional. Si para Perón conductores son él, Mao Zedong, lo que nombra él, Mao, Mahatma Gandhi, Tito, Nasser, sí, 10 tipos. Roosevelt, Lenin. No podemos Él poner se a Cristina, pone, él se no pone. podemos poner a Cristina en ese lugar hoy. Yo creo que no. No, para Perón no, para Perón no, ¿por qué no? Porque además el conductor, ¿por qué son conductores todos esos? Porque crearon una doctrina. En mi opinión, el kirchnerismo lo que hizo, ¿qué hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo interpretó, yo diría, fructíferamente la doctrina de Perón, pero no creó una. Es decir, es una continuación. Yo al kirchnerismo lo defino de la siguiente manera, como una recuperación selectiva de lo mejor del peronismo. Pero no es un creador de doctrina. La doctrina la creó Perón, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Perón nunca dijo nada de esto, en contrafacto Claro, que digo claro. yo. Yo creo que Perón, si me pide mi opinión, el conductor es una figura. Después nosotros usamos la palabra conducción en política, es obvio lo que voy a decir, usamos la palabra conducción en un sentido más literal. Conducción sería, ¿quién se hace cargo de la rienda del movimiento peronista hoy? Correcto, correcto. Yo me refiero a conductor a tal cual lo describe Perón, es decir, una figura que no es solamente el que mueve los hilos de un movimiento, como era él, también, sino aquel que diseña un horizonte mucho más, digamos, mucho más ambicioso. Entonces, para eso, para Perón son figuras que aparecen una vez y listo, digamos. Bueno, Juan. Algo así. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por ayudarnos a pensar, por problematizar y por este encuentro. Muchísimas gracias a todos, compañeros, compañeras. Los esperamos. Ya les paso la data del próximo encuentro. Va a ser el lunes 30. Lunes 30 tenemos a Ernesto Matos, que es economista de la UBA, doctorando en ciencia económica. Vamos a hablar sobre el modelo económico justicialista. Así que el lunes que viene no tenemos clase, tenemos el siguiente. Bueno. Abran los micrófonos si quieren. Saludamos a todo el mundo. Muchísimas gracias por Gracias, estar. buenas noches. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, buenas Compañeros, noches. compañeras, Chao. compañeros. Nos Abrazo vemos. enorme. Cuídense un Hasta la montón. victoria siempre. Hasta la victoria. Chao, compañeros. Un Chao, gusto. chao. Chau. A la victoria siempre.